Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 38 hacia adelante. Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Así fue dicho antes, en la antigua ley, así fue dicho. Antiguamente, tú tenías todo el derecho de aborrecer a tus enemigos. Dios mío. Antes tenías el derecho de aborrecer a tus enemigos y de odiarlos. Mas ahora ya no es así. Antes era ojo por ojo, diente por diente. ¿Ah? Antes, si tú le golpeabas a alguien y le herías, venían también las autoridades, te golpeaban y te herían. Le rompías el brazo a alguien y venían y te rompían el brazo. Le sacabas un diente y te sacaban el diente. Antes matabas a alguien y también te mataban. La ley era así: ojo por ojo, diente por diente. Cuando Cristo vino, mas ya no era así. Cristo cambió estas cosas. Por eso es que en el versículo 43, Jesús les hace recordar a los judíos y a los fariseos y a todos los que le escuchaban a él, le dice: oísteis que fue dicho, habla del pasado, fue dicho que amarías a tu prójimo, pero aborrecerías a tu enemigo, ¿no? Hoy en día vemos mucha gente que ama solamente a su prójimo, pero a sus enemigos los aborrece, los odia. Y nosotros ya no debemos vivir así. Ya no. Jesucristo no solamente nos enseñó con palabras, sino con su misma vida. ¿O no es así? Vea lo que dice el versículo 44. Jesús le dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. ¿Quién es tu enemigo? ¿Los cristianos tenemos enemigos? Claro que sí tenemos enemigos. Pero la Biblia no me manda a mí, Jesús no me manda a odiarlos ni a aborrecerlos. Tú vas a tener muchas veces enemigos por causa de ser cristiano, un buen cristiano. Vas a tener enemigos aún porque eres un mal cristiano también, lo vas a tener. Vas a tener enemigos simplemente porque el diablo te odia, pues. Porque le eres un instrumento útil en la mano de Dios y
y le estás impidiendo a él que siga haciendo sus obras malas. Te va a odiar. Y Satanás, para odiar y aborrecer y matar y destruir, siempre va a usar a alguien para odiarte. Hay personas que tan solamente por el hecho de que se enteraron de que tú eres cristiano o eres cristiana, un buen cristiano, que vives en la justicia de Dios y haciendo la voluntad de Dios, te van a odiar, te van a aborrecer. Tu presencia les va a incomodar. No te querrán ver. Pero un cristiano tiene que ser sabio para ganar a sus enemigos para Cristo. ¿Cómo puedo ganar yo a mis enemigos para Cristo? Aun cuando ellos no soportan verme, o que mi presencia les incomoda. ¿Cómo puedo ganarlos yo a ellos para Cristo? Simplemente tengo que seguir viviendo la vida cristiana como el Señor me manda a vivirla. ¿Por qué, pastor? Porque así te persigan, así te odien, así hablen mal de ti y calumnien de ti. Al final, ellos siempre se darán cuenta de que ellos están mal. ¿Me entiende? Les incomoda que tú vivas bien. Les incomoda que tú tienes paz. Les incomoda que tú cambiaste. Les incomoda que tú eres ahora feliz con Cristo. Ya quisieran ellos, tus enemigos, que tú vivas como ellos. Ya quisieran ellos que tú hables como ellos. Ya quisieran ellos que tú practiques lo malo que ellos practican. ¿Ah? Y es por eso que ellos sienten al final muchas veces envidia, celos, porque no pueden ser como tú. Y además, no son ellos. Porque la Biblia nos enseña que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Que mi lucha no es contra carne ni sangre. No son con gentes, no son con personas. Hay un enemigo que nos odia. Cada vez que tú te quieres levantar, cada vez que tú tomas la decisión de orar, de buscar de Dios, de vivir una vida consagrada al Señor, y Él no quiere que tú te levantes. Él no quiere que tú prediques, que no testifiques. Él quiere que tú seas un religioso, ¿me entiende? Él quiere que tú sigas siendo una persona que va a una congregación X, que tiene una denominación, que tiene una Biblia, que tiene un ministerio, que tiene un don, va a su casa, es todo lo contrario. No testifica a nadie. Un religioso más. Habría mucho que explicar aquí y me tomaría mucho tiempo, en realidad. Jesús le dice: mas ahora ya no es así. Ustedes tienen que aprender primeramente a amar a sus enemigos si es que realmente ustedes quieren ser hijos de mi Padre que está en el cielo. Si tú quieres ser hijo de mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús, tienes que empezar amando a tus enemigos. Gloria a Dios. Se lo repito nuevamente. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que empezar amando a tu enemigo. Segundo, tengo que bendecir a los que me maldicen. ¿Qué? Pastor, no nos predique eso. Predíquenos cosas buenas, cosas bonitas, cosas lindas, cosas emocionantes. ¿No? Así habían los profetas de antes. No les gustaba que el profeta hablaba de parte de Dios.
Por eso es que apedreaban a los profetas, perseguían a los profetas. Le decían al profeta: ¿por qué nos predicas así? ¿Por qué nos hablas así? Decidnos cosas halagüeñas, decían ellos, como diciendo: danos palabras que nos halaguen. Oiga, hermano, ¿cómo yo te voy a halagar? ¿Cómo Dios te va a halagar? Sabiendo Dios que estamos andando chuecos espiritualmente. ¿Cómo Dios te va a alabar? ¿Cómo todo el tiempo Dios te va a alabar y te va, ¿qué le digo? Te va a dar solamente palabras de ánimo todo el tiempo. Si hay áreas que necesitamos corregir y cambiar. He escuchado predicadores, dice, trae una palabra de ánimo, trae una palabra de consuelo, sí, pero cuando el Espíritu Santo sabe más que nadie lo que el pueblo necesita, todo el tiempo no te voy a dar una palabra de ánimo. Todo el tiempo Dios no te va a dar una palabra de consuelo. Hay un tiempo en que Dios tiene y sabe lo que tú necesitas. Que esa es una palabra de exhortación. ¿Para qué? Para que nos corrijamos. Porque si no hay una palabra de exhortación que te haga ver que hay cosas en tu vida que están andando mal, todo el tiempo pensarás que estás bien. Si el padre en casa no corrige al hijo, el hijo hace cosas que no están bien. El hijo todo el tiempo pensará que todo lo que hace está bien, porque no hay un padre que lo corrige. No hay un padre que le enseña. Alabado sea Dios. Entonces, decía, si realmente queremos ser hijos de Dios, segundo, tenemos que bendecir a los que nos maldicen. ¿Quiénes son los que te maldicen? Las personas que hablan mal de ti. Maldecir. Si tú te enteraste o sabes que hay personas que hablan mal de ti, bendícelos. Ora por ellos. Es una característica de los que realmente son hijos de Dios. Si alguien me dice a mí que es hijo de Dios, pero odia a sus enemigos, o los aborrece, o maldice a los que hablan mal de él, me está dando a entender a mí, o me pone en duda que si eso no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios es diferente. Tercero, ¿qué otra cosa más necesito para ser un hijo de Dios? En Mateo capítulo 4, versículo 44. Haced bien a los que te aborrecen. Ok. Te enteraste que alguien te aborrece, te odia, desea tu muerte, desea que te vaya mal. Es el mismo. Sí, Mateo 5, 44, es el mismo texto. Es el mismo texto. Ok, perdón, es el mismo texto. Mire, Mateo 5, 44. Entonces, decía que el tercero es que tenemos que aprender a hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Quién te aborrece? ¿Quién te odia? Alguien diría, mi suegra me odia. Alguien decía, mi nuera me odia, no me quiere ver. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? Puedes sentir querer odiar. Escúchame acá. No estoy diciendo que no estemos libres de aquello. En un momento puedes sentir aborrecer a alguien, pero no debes hacerlo.
Es natural que uno se sienta mal por la gente que te habla mal de ti. Es natural que uno sienta que las personas nos odien, nos aborrezcan. Pero estamos llamados a amar, a perdonar, a orar, a soportar muchas veces la indiferencia de otros, el menosprecio de otros. No es fácil llamarse hijos de Dios si no estamos rindiendo las cualidades o las características de lo que implica ser hijo de Dios. A veces me pregunto, ¿qué sorpresa se encontrará el Señor cuando venga a levantar a su pueblo? Muchos hoy están diciendo, yo amo al Señor y espero su venida. Hoy es tiempo de enmendar nuestros corazones. Alabado sea Dios. Aleluya. Tenemos que perdonar a estas personas. Perdonar no quiere decir que yo vuelvo otra vez a estar con esa persona en lo mismo. Perdonamos, pero también debemos ser prudentes en nuestros tratos los unos a los otros, en nuestro respeto el uno al otro. Si tú conoces a alguien que su vida espiritual no está bien, aún siendo creyente, aún participando de una congregación, tiene el riesgo de ofenderte, de herirte, de que en algún momento hable mal de ti. Pero nosotros como cristianos, que ya hemos madurado, que ya no somos los niños espirituales fluctuantes, que reconocemos que ya hemos aprendido a soportar y a soportarnos los unos a los otros. Ese amor que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo te lleva a soportar las ofensas de otros y a perdonar y a amar. Por eso es que aprendemos de Jesús mismo. Estando Él en la cruz, en el madero, le dijo a aquel soldado que le puso la lanza al costado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe por qué Jesús dijo eso? Porque sabía que hay gente que te ofende, que te falta, que te hiere, o por ignorancia, o muchas veces, aún siendo creyentes, te hacen daño. No porque ellos quieren dañarte. Muchas veces ellos mismos tienen heridas en su corazón y van dañando a otros. Porque aún les falta ser sanados en su corazón. Les falta ser sanados en su alma. Y mientras no seamos nosotros sanados, no vamos a poder nosotros sanar a otros. Ni evitar muchas veces quizás ofender, dañar, maltratar, menospreciar a otros. Como seres humanos imperfectos, estamos muchas veces pronto en algún momento a cometer errores así. Pero no debe ser una excusa decir: es que soy humano. Pero tú tienes que entender que tú ya eres un cristiano, un creyente que está siendo transformado. Y mucho más si somos obreros, líderes, predicadores, que enseñamos y aconsejamos a otros. Estamos más demandados a dar testimonio de un Cristo que nos ha cambiado. Cuarto, si queremos ser realmente hijos de Dios, debemos orar por los que nos maltratan
y debemos orar por los que nos persiguen. Un cristianismo bastante radical, un cristianismo que Jesús lo enseñó. No lo enseñó Pablo ni Mateo, lo enseñó Dios a través del Espíritu Santo hablando por boca de Jesús. Jesús nunca hablaba por su propia cuenta. Él hablaba según lo que el Padre le daba que hablase. Si desechamos esta palabra, desechamos también a Dios. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, o sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Hoy existe, lamentablemente, una vida social cristiana bastante marcada en una actitud de indiferencia hacia los principios bíblicos. Muchos actúan a veces con una actitud negativa a pesar de los años que tienen al cristianismo. No porque quizás quieran ser así. Algunos actúan así porque no conocen la palabra de Dios. Otros, conociéndola, pero no tienen vida de oración. Tercero, no tienen temor de Dios. Por eso es que siguen viviendo así. Alabado sea Dios. Por eso que en el versículo 46, Jesucristo mismo sigue enseñando y dice, y Él sabía, porque si solamente ustedes aman a los que los aman, qué bonito es amar a los que te aman. Qué bonito es amar solamente a mi prójimo. Es bonito. Si tú me amas, yo también te amo. Pero si tú no me amas, es difícil humanamente amar a alguien que no te ama. Pero Jesús me enseña a mí otra cosa. Por eso es que hoy en día vemos un evangelio sensual nada más, emocionante, con cristianos saltando, gritando, haciendo muchas cosas para Dios. Pero no vemos vidas transformadas, cambiadas, dando testimonio de un Cristo que ha resucitado en ellos. Mira lo que dice el versículo 46. Porque si solamente amo al que me ama, ¿qué recompensa vas a tener? A ver, vamos a este principio bíblico. Hermana, hermano, si yo amo solamente al que me ama, ¿qué recompensa cree que usted voy a tener de parte de Dios? ¿Acaso no hacen así también los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Eran estafadores, cobradores de impuestos. Ellos se encargaban de darle los impuestos a los romanos, pero sustraían, robaban, presionaban al pueblo. En otras palabras, eran pecadores. Entonces, esta palabra nos quiere decir, ¿acaso también los publicanos no hacen lo mismo? ¿Qué hacen los publicanos? Si usted se da cuenta que un pecador, ¿qué hace?
una persona del mundo que no tiene a Cristo, que dice tener a Cristo de boca, de labios para afuera, ellos solamente aman a los que los aman. Ellos solamente perdonan a los que les perdonan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo derramado en sus corazones. Ellos no han nacido de nuevo. Ellos no son hijos de Dios. Yo te puedo predicar cualquier otro mensaje de la Biblia a fin de que tú te sientas bien. Pero estoy demandado de parte de Dios a predicar todo el evangelio del reino de los cielos. Y este evangelio y esta palabra es mensaje del reino. Lo que Jesús predicó y enseñó. Y lo que él veía, lo que él oía, le indignaba también. Y luego dice el versículo 47: y si solamente saludas a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿Acaso no hacen así también los del mundo o los gentiles? Usted se da cuenta que hay personas que solamente saludan a los que los saludan. En este caso hablemos de nosotros, que somos cristianos y hermanos. Si yo llego a la iglesia o me encuentro en la calle con un hermano que conozco, si solamente saludo a mis hermanos, no saludo quizás a las personas que debo saludar, ¿qué hago de más? Un cristiano debe ser conocido también por su amabilidad, por el respeto que muestra. Aún a veces tú, no conociendo a tu vecino, sales de tu casa, lo encuentras al vecino, quizás barriendo o haciendo algo en la puerta de su casa. Buenos días, vecino. Si te responde el saludo, bien. Y si no te responde, no tengas ningún problema. Y ora por tu vecino. Tu vecino no es tu enemigo. Ora por ellos. Las actitudes y las conductas de las personas que no conocen a Cristo, que muchas veces se levantan contra nosotros, son porque ellos no conocen a Cristo. Santo. Ellos jamás te van a perdonar algo que tú les has hecho. Es muy difícil. Pero tú sí estás demandado a perdonar, aun cuando tú tengas que perder. Santo. Ayúdanos, Señor. Ya. Jesús perdonó a todos aquellos que estaban allí en el monte Gólgota, a pesar que él estaba perdiendo. Aparentemente muchos dirían: Jesús está perdiendo allí, está siendo un derrotado allí, es un tonto, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no le dice a su padre que envíe ángeles y peleen por él y maten a todos esos soldados romanos? A veces nosotros como seres humanos quisiéramos venganza. A veces quisiéramos, y a veces hasta nos atrevemos a decir: Señor, hazme justicia, tú sabes lo que tiene que hacer. Y a veces en la mente estamos deseando: Señor, ya tú sabes, encárgate de él. No es así. No es así el evangelio. Acabo de decirles que tenemos que orar por ellos. Bendícelos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Vea lo que dice: ¿acaso no hacen así también los gentiles? El mundo es así, pues eso es característica del mundo. Es natural ver en el mundo
que alguien saluda solamente al que le saluda y ama solamente al que le ama. Pero en nosotros ya no es así. Voy a ir terminando. Hay una parte cuando Jesús dijo, a quien cuando le apedreaban no respondía con, búscalo. Luego dice, lea conmigo el versículo 48, el pastor va a buscar eso. ¿Lo tiene? ¿Qué quería Jesús de su iglesia? ¿Qué quería de sus seguidores? Sean perfectos. ¿Qué? Hoy en día hablar de perfección ciertamente no es quizás que nunca pecas o que nunca le fallaste a Dios. La perfección demanda, ¿qué demanda? Demanda un nivel de madurez, de firmeza en tu vida cristiana, de modo que ya dejas de ser el hombre y la mujer fluctuante. Hoy día estás bien, mañana estás mal. Hoy día me saludaste y mañana porque las cosas te van mal no me saludas. Mañana porque, bueno, diferentes motivos cambian el carácter de alguien que es débil todavía en la fe. Esas actitudes yo puedo esperar de una persona que no conoce a Cristo. Pero de un cristiano es difícil verlo. Queremos ser hijos de Dios. ¿Cuál es? Dime. 7:60 de Hechos. Hechos capítulo 7, 60. versículo 60 y voy a terminar. No. No. Puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bueno. Habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo, hay otro texto que dice, a quien cuando le injuriaban, él no respondía. Jesús. Bueno, voy a leer este texto bíblico también que dice Hechos 7:60. El apóstol está hablando acerca de Jesús. Perdón, habla de Esteban aquí, una misma, porque Esteban tuvo una misma actitud hacia sus enemigos, ¿no? Porque Esteban dice que no respondió, ni siquiera buscó venganza de los que lo apedreaban, ¿no? Ahí dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué dijo Esteban mientras moría? Mientras lo apedreaban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esa debe ser nuestra actitud en nuestra oración. Y a donde tú te quieras que te encuentres con personas que te dañaron, te ofendieron, te hicieron algo que te dolió de por vida, no va a ser fácil, pero es allí donde se nos demanda negarnos a nosotros mismos y hacer lo que Dios quiere que tú hagas primero. Humanamente es difícil, pero tenemos que aprender a morir, porque la carne no quiere perdonar. Pero se nos demanda ir al Calvario. Se nos demanda ir a la cruz y crucificar la carne. A su nombre, gloria. Cristo vive. Sea bendito el nombre de Jesús. Yo no sé, pero hoy más que nunca vivimos tiempos de cumplimientos, de mensajes proféticos acerca del advenimiento pronto ya de nuestro Señor y Salvador. Y estamos llamados a vivir
alineados con Dios. No vivamos engañados. Porque la etiqueta de cristiano no te garantiza que entrarás al cielo. Esto no es cuestión de que en qué iglesia congregué, o quién fue mi pastor, o cuántos años tuve de cristiano. Implica cómo fue tu relación con Dios mientras tú estabas en la tierra. Dime, pastora Jenny. No, dime el texto. Voy a leer esto Mateo 26, 26 dice, levantándose el sumo sacerdote dijo, no respondes nada que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. ¿A quién cuando le injuriaban no respondía? Búscalo dos en tu celular si puedes rápido, por favor. ¿A quién cuando le injuriaban no respondía con injuria? ¿A quién cuando le maldecían no pagaba el mismo precio? A ver, para terminar con ese texto bíblico. Sí, gracias. A quien cuando lo injuriaban no respondía con injurias tampoco. Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Sí. Versículo 23. Necesito tocar un poquito más fuerte. Vamos a leer del versículo 21 hacia adelante. Primera de Pedro 2:21. Con esto vamos a cerrar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo de cómo debemos vivir la vida cristiana, ejemplo de cómo debemos accionar aquí en la tierra. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Versículo que sigue. El cual no hizo pecado. Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? Vea usted eso. Te maldijeron, te levantaron una palabra fuerte. Tenga cuidado usted, cristiano, cómo va a responder, cómo va a hablar. Medite bien y piense bien. Jesús no maldecía. Cuando padecía, no amenazaba tampoco, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia o a la voluntad de Dios, y por cuya herida fuimos sanados. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano amado, que Dios nos ayude a ser mejores cada día. Y esto no es cuestión de decir el próximo año empiezo algo nuevo. Es ahora. No es mañana tampoco. Porque nadie nos garantiza si llegará mañana o si llegará el próximo año. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Como pastor, nos encuentre haciendo su voluntad, el bien, lo que Él quiere realmente que hagamos. Dios los bendiga, mi amado hermano.